¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes compartiendo este comentario o bien esta experiencia que tuvimos al intentar transmitir la Santa Misa por las plataformas de YouTube y Facebook. Fíjense que uno de los comentarios que se dejaron leer cuando pusimos ahí, en unos momentos comenzamos, tenemos fallas, fue precisamente la de: Padre, estamos en oración y pedimos a Dios que nos bendiga. Continuamos en esta actitud y elevamos nuestras plegarias al Padre, suplicando su gracia. Otros decían: Padre, nos unimos a esta disposición orante. Cuando he hablado con mis padres, también hablan de la oración. En esta situación que estamos viviendo, tal parece que la oración juega un papel importante. Por ello me hace reflexionar sobre la oración en la vida del ser humano. Fíjense que a pesar de encontrar templos cerrados, de vivir domingos, lo digo desde mi experiencia personal, vivir domingos ya sin ese contacto con mi gente, con mis fieles, celebraciones eucarísticas en privado, estarlas transmitiendo por estos medios, me hace pensar en algo que no ha cambiado, en aquello que le queda precisamente al ser humano y que es algo muy bueno, que tiene demasiado valor. Esto que le queda precisamente al ser humano es la oración. Y creo que no le hemos dado la debida atención. Por ello quiero aprovechar la ocasión para decir una palabra sobre lo que es la oración. La oración es una parte esencial de la vida del ser humano. Nadie puede vivir sin orar, ni siquiera aquellos que dicen no creer, aquellos que se sienten tan ateos, necesitan comunicar sentimientos. Todos necesitamos manifestar esos anhelos, esos deseos. Por ello, cuando dialogamos con los demás, incluso les expresamos agradecimiento o bien alabanza. Manifestamos loas para aquellos que han hecho grandes cosas. Lo importante aquí es saber qué comunicamos y con quién lo hacemos. Es decir, saber en quién ponemos nuestra confianza y así como también lo que esperamos de ese quién o de ese alguien. Esto nos lleva a pensar que nadie puede vivir solo para sí mismo, así como tampoco puede bastarse a sí mismo. Porque cuando decimos, dame pan, estamos orando. Pero, ¿quién te dará pan cuando todos quieren pan y quizá no lo hay? O cuando piensan que para ellos mismos nunca tienen bastante pan, o cuando todos tienen miedo de morir de hambre. ¿Qué es lo que queda? La oración. De verdad, la oración en estos momentos y siempre en toda historia se convierte en el momento decisivo de la vida. Por ello quiero compartirles esta historia. Fíjense que existían dos diablos, uno llamado Berliche, era el oscuro maestro de su novicio Malacoda. Entre ambos se remitían cartas sobre la manera de arruinar definitivamente a un hombre. El primero, cuando escribe a su discípulo, le expresa: estimado Malacoda, si tientas a los hombres al placer, no haces nada que nos sea de utilidad, porque satisfaces también a nuestro enemigo. Porque el placer forma parte de su creación.
Estimado amigo, haz lo contrario. Tienta al hombre con la aridez, con la apatía. Llévalo poco a poco hacia ese desierto. Y cuando esté allí, impídele orar. Entonces habrás vencido. Incluso, querido amigo, habrás ganado la última batalla. Queridos amigos, que ahora nos encontramos, tanto ustedes como yo, confinados a las paredes de nuestros hogares, por salvaguardar nuestra integridad y la de los demás, bajo las medidas de precaución y esas medidas sanitarias, de tal manera que no podemos participar de celebraciones litúrgicas propias de la Semana Santa próxima a realizarse. Estamos confinados, estamos precisamente en ese desierto. Y cabe preguntarnos, ¿estamos con apatía? ¿Estamos viviendo la aridez? ¿O estamos en oración? Yo sí les puedo decir algo. A pesar de que estemos confinados a esta realidad, no se ha perdido todo. Ciertamente hemos sido llevados a ese desierto de una manera distinta a la ya acostumbrada. Estamos en un desierto cuaresmal. Es una cuaresma que se ha vivido muy distinta a la de años pasados. Incluso será una Semana Santa muy diversa. Sin embargo, es cuaresma. Sin embargo, es Semana Santa. ¿Qué nos impide vivirla? ¿Qué nos impide celebrarla? Desde ahí, desde las paredes de nuestros hogares. La apatía, la aridez, la enfermedad. Creo que lo que nos está impidiendo precisamente celebrarla es nuestra falta de confianza en la oración. Sin embargo, quiero decirles que este tiempo es oportuno para vivir verdaderamente el misterio, la fe y la liturgia como algo inseparable de nuestra vida. Es tiempo de testimonio, es tiempo de historia. Es decir, no debemos de huir de este momento para hacer la historia, como si creyésemos que esta historia es responsabilidad de otros. Fíjense que, a propósito de la oración, cuando los discípulos se acercan con el Maestro Jesús y le dicen: Maestro, enséñanos a orar, en realidad ellos lo que buscan es tener una regla de vida. He aquí, cuando la oración se vuelve norma de vida, las cosas cambian. Fíjense que Jesús responde a esta petición de sus discípulos diciendo: cuando ustedes hagan oración, digan así: Padre nuestro. Esta es la oración. Algunos dicen que es la única, porque solamente aparece así en los evangelios. Pero lo que yo quiero decir de esto es que es la oración del Padre Nuestro la que funda y distingue a los discípulos de Jesús de otros grupos. Y los distingue de tal manera que viene a ser una nota característica del seguimiento de Jesús. Y así debe de ser para nosotros. Es momento de oración. Es momento de vivir estos días que restan de Cuaresma en oración. Es momento de vivir esta Semana Santa en oración. Incluso ahí nuestra pequeña liturgia
será una liturgia orante. Todo depende de esto. Saber si el Padre Nuestro se vive o no se vive. ¿Por qué razón? Pues porque ya lo hemos mencionado. Es la nota característica del seguimiento de Jesús. El mismo Jesús fue confinado al desierto. Ahí fue tentado, pero permaneció en oración. Nosotros hemos sido confinados a nuestros hogares. Ahí somos tentados, pero estamos en oración. Si no vivimos el Padre Nuestro, tenemos el peligro de no ser discípulos de nadie. Queridos amigos, les dejo esta reflexión, o bien esta pequeña charla. Tomen lo que les sea de provecho, pero lo que sí quiero pedirles es que cambien esa actitud. La aridez, el desierto no va a cambiar, pero ustedes sí. Pónganse en esa disposición orante y en todas sus plegarias, en la última de sus plegarias, no se olviden de este pecador. Gracias, queridos amigos, y que Dios los bendiga, que mi oración también es por ustedes.